Buenos días, buenas tardes a todos. Soy Diana López, soy responsable de partenariado sobre ciudades y gobiernos locales en el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Bienvenidos a esta nueva sesión de Aprendiendo de las Ciudades, una iniciativa conjunta de Metrópolis y PNUD en la que intentamos dar respuestas a los problemas de estos tiempos tumultuosos que nos han tocado vivir. Son unas sesiones que hacemos un poco de forma orgánica entre Metrópolis y PNUD, con las ciudades con las que trabajamos habitualmente, tanto en las oficinas que tiene el PNUD en el terreno, en 170 países, como las ciudades que son miembros de Metrópolis, y tanto las ciudades como nuestros propios compañeros pues van proponiendo temas que les parecen interesantes, que necesitamos encontrar respuestas, que necesitamos debatir. Y así hemos montado un poco este experimento de Aprendiendo de las Ciudades. Hoy tenemos un tema que nos toca realmente un poco la fibra sensible, que es cómo y por qué las ciudades innovan, cómo surge esta innovación de las ciudades. Se debate mucho sobre innovación y hablamos muchas veces de innovación tecnológica y muy poco de innovación social y qué es lo que permite que las ciudades sean lugares de creación, porque unas innovan y las otras no. ¿Cuál es el papel de la sociedad civil, del sector privado y del sector público? ¿Cuál es el papel de los ayuntamientos, de las regiones en motivar que esta innovación exista, tanto hoy, pero también cómo la motivamos para existir mañana a través de la educación, del trabajo con los colegios, del trabajo con la juventud? Esa juventud que luego son los creativos, los que hacen las apps, los que hacen que la ciudad se mueva. Bueno, pues estamos aquí un poco para hablar de todo esto con dos ciudades muy interesantes. Tenemos a Natalia Curría de Reser, que es la directora de Conocimiento e Innovación de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y su área metropolitana. Natalia y su equipo, bienvenidos. Y también tenemos a María Eugenia Corti, que es directora del Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente de la Intendencia de Montevideo y que está aquí también con su equipo. La sesión, pues tenemos momentos interactivos, tenemos previsto que dure una hora y 10 como mucho. El chat está abierto a todos, les animo a poner no solo preguntas, sino también compartir experiencias, mandarnos links, enlaces sobre cosas que estén ustedes haciendo, sobre innovación y sobre otras cosas. Perdón, se ha saltado el micrófono. Bueno, estaba diciendo que tenemos el chat. El chat está a su disposición para compartir información y hacer preguntas. Después de cada una de las intervenciones, yo leeré un poco las cuestiones del chat, pero también les invito, si quieren ustedes pedir la palabra, por favor, pídamelo a través del chat y veremos cómo vamos de tiempo para darles la palabra con el micro. Les animo también a tener la cámara encendida si quieren participar más. Y luego, para concluir, tenemos a nuestro súper elaborador de recomendaciones, Octavi de la Varga, que es secretario general de Metrópolis, que estará tomando notas para hacer algunos comentarios generales sobre la sesión. Pues nada, sin más, solo avisarles que esta sesión está siendo grabada para luego ponerla en internet en YouTube a través de la página web de Metrópolis, Aprendiendo de las Ciudades. Sin más, le doy la palabra a Natalia. Natalia es directora de Conocimiento e Innovación del área, la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín. Natalia, todo tuyo. Gracias. Muchas gracias, Diana. Octavi, Oscar, María Eugenia, qué bueno que estemos juntos conversando. Me parece además interesante que este sea un panel cerrado por un hombre, pero desarrollado por 3 mujeres. Me hace feliz. Generalmente cuando eso pasa, a veces el gato, cuando uno trabaja en casa, se pone en la pantalla. Así que bueno, vamos a compartir la presentación que tenemos desde Medellín. Y esperamos pues que les pueda dar unas luces de cómo estamos pensando el tema de la innovación, cómo nos lo imaginamos, qué está pasando en Medellín. Así que nada, vamos a comenzar. Yo quisiera preguntarles si están viendo la presentación de manera correcta. Perfecto, listo. Entonces, bueno, acá tenemos una foto del Parque Explora en Medellín. Es un parque muy peculiar en el que ustedes pueden ver que está rodeado de verde, pero también rodeado de ciudad y de mucha digamos, esquema poblacional, si se quiere. Y en Parque Explora suceden muchas cosas asociadas con la innovación. Entonces, es importante esta foto porque también nos está mostrando un poco la vocación de Medellín para crear espacios de encuentro para la innovación. Vamos a la segunda. Entonces, muy rápidamente quiero contarles a quienes no nos conocen que la ASI Medellín es la Agencia de Cooperación para la Cooperación e Inversión de Medellín y el área metropolitana.
Nosotros trabajamos en 4 ejes fundamentales que ustedes están viendo en la diapositiva, en el posicionamiento de ciudad, en todo lo que tiene que ver con cooperación. La atracción de inversión también es parte de nuestro trabajo, y eso es importante decirlo porque Medellín ahí innovó un poco también y vinculó estos 2 temas en una misma agencia. Y trabajamos en los temas de conocimiento e innovación porque estamos convencidos que desde la cooperación y la inversión también se puede, detonar la innovación. Somos una entidad pública, somos una agencia pública que ha mantenido también una especie de independencia técnica a través de los años. Tenemos 18 años de estar trabajando para Medellín, y eso es importante, y eso es un contexto también que nos puede servir para también entender un poco cómo Medellín se piensa sus instituciones y se piensa también su trabajo alrededor de la innovación. Entonces, aquí vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Y digamos, cuando estábamos preparando esta presentación, Diana, nos preguntamos también, innovación, ¿qué? Tecnológica, pública, cívica, social. Siempre que estamos hablando de innovación, estamos tratando como un poquito de entender las definiciones. Nosotros, desde Medellín y por nuestra vocación también hacia lo tecnológico, creemos que la innovación social está de la mano con la tecnología, y por supuesto puede ser pública también, y por supuesto puede ser social también. Entonces, a veces nos gusta salirnos un poco de esos esquemas de la definición y entender que la innovación pública puede ser social, puede ser tecnológica, y por supuesto va a tener participación de la ciudadanía en su configuración, y de la ciudadanía corporativa inclusive, que es como nosotros entendemos el concepto general de la ciudadanía. Nosotros nos impulsaba la conversación, Diana, con unas preguntas que nos hacía y la primera de ellas era: ¿cuáles son los elementos que incentivan la innovación social cívica impulsada por los ciudadanos? Entonces vamos a hablar un poco al principio más desde el lugar de la ciudadanía, y después un poco más desde el lugar del gobierno local. Sin embargo, no podemos continuar sin decir que cada vez que hablamos de un elemento en el que la ciudadanía puede involucrarse en la innovación, casi que por defecto estamos pensando en un elemento correlacionado que desde el gobierno local también tiene que suceder. Hay una simbiosis muy importante entre lo que sucede en la ciudadanía y lo que debe suceder también en el gobierno local para que la innovación suceda. Entonces, lo primero de lo que queremos hablar es de la democratización de la innovación, digamos, y entender que esto de la innovación ya no sucede en los laboratorios, que la innovación ya no solamente está en el ámbito de la ciencia y la tecnología con una cantidad de expertos, sino que la innovación se ha democratizado y se debe democratizar para que en realidad la ciudad pueda, digamos, avanzar en atender los desafíos del desarrollo, digamos. Aquí ha sido muy importante en Medellín, por ejemplo, los laboratorios ciudadanos, y en esto han sido muy importantes las universidades, particularmente en Medellín, universidades públicas y privadas. No solamente han creado laboratorios ciudadanos para que la ciudadanía justamente se involucre en la definición de problemas, por ejemplo, sino que también han creado unidades de trabajo para crear soluciones. Este es el caso de la Universidad de AFIT, la UPB, la Universidad de Antioquia también. Entonces, digamos que la academia ha tenido un papel muy importante en Medellín en ese sentido, pero también las entidades públicas han procurado, y aquí es donde viene esto que les digo, que cada vez que hablamos de la ciudadanía en lo local, digamos, en la administración de la ciudad también tienen que estar pasando cosas, y estaban pasando cosas en Medellín, y están pasando cosas en instituciones como el Ruta N, que ha abierto también la conversación a través de la tecnología. Y por eso quisiera en ese sentido pasar a esto y al segundo punto, y señalar además que cada uno de los puntos tienen una correlación con el anterior. Cuando nosotros hablamos de democratizar la innovación, por supuesto, estamos hablando de que la ciudadanía empieza a participar en la comprensión y definición de esos desafíos de la mano con el gobierno local, digamos. Y eso es clave para comprender muy bien cuáles son los desafíos en realidad. Y para que la política pública quede bien diseñada, para que después las soluciones sí respondan a unos desafíos y a unas problemáticas bien identificadas. Entonces, aquí esa democratización invita a la ciudadanía a que participe en la identificación de estos desafíos. Y nuevamente aquí es muy importante el tema de la tecnología, digamos. Sería casi imposible pensar
que la ciudadanía puede participar de esta configuración de la ciudad y casi que inmiscuirse en el quehacer de la administración local si no fuera por la tecnología. La tecnología es lo que ha permitido que la ciudadanía pueda participar de manera masiva, que digamos que los gobiernos entiendan que el crowdsourcing es un elemento fundamental para recoger ideas y entender las problemáticas, como decía hace un momento. Entonces la tecnología cívica acá es sumamente importante y en Medellín, digamos, hace ya varios años existe una iniciativa que se llama Mi Medellín, que justamente abrió un poco la gestión de lo local hacia la ciudadanía y le empezó a preguntar las cosas. Esto no es nuevo para todos ustedes, pero digamos contarles que Medellín ya lleva un buen tiempo haciéndolo desde diferentes instituciones y Mi Medellín, esta plataforma, es un ejemplo de ello. Entonces, democratización, participación ciudadana y tecnología como 3 elementos fundamentales. Aquí podríamos seguir con el tema de ciudadanía inteligente, y es un poco preguntarse esa ciudadanía para poder hacer uso de la tecnología, para poder involucrarse, para poder entender cómo hacer parte de qué tiene que tener, cómo se ve esa ciudadanía, cuáles son sus atributos, sus características. Y digamos que yo sí quisiera mencionar que en este momento Medellín tiene una estrategia que se llama la estrategia del Valle del Software, que está poniendo muchísimo énfasis en esa ciudadanía inteligente. ¿Qué tienen que tener los ciudadanos de Medellín para que puedan hacer simbiosis con la ciudad que se está imaginando el gobierno local? ¿Cómo se tienen que educar? ¿Qué tipo de profesionales necesitamos? Pero no solamente en lo técnico, sino las habilidades también, habilidades tecnológicas, habilidades digitales. Entonces, digamos que este tema alrededor del programa de Valle del Software es súper, súper clave, porque estamos pensando que Medellín quiere ser un Valle del Software, pero es que el Valle del Software lo hacen las personas. Entonces, ahí es donde las capacidades y habilidades de esta ciudadanía inteligente hacen, al final, que la ciudad sea una ciudad inteligente. Y bueno, el tema de habitar la ciudad, ¿no? Quisimos hablar mucho de esto porque es que Medellín también ha sido, no solamente ha sido muy consistente, si se quiere, en la habilitación de espacio público para que la gente se encuentre y pueda crear, para que la ciudadanía habite la ciudad y pueda, dentro del esquema de estar habitando la ciudad, justamente tener conversaciones significativas y empezar a crear. Aquí ustedes están viendo un par de fotos de urbanismo táctico en Medellín. Somos una de las ciudades que más ha trabajado en esto de la mano con la red de ciudades sostenibles del BID. Y realmente uno puede decir que Medellín consistentemente a través de los gobiernos ha no solamente abierto más espacio público y generando espacios de encuentro para la ciudadanía. Les contaba al principio de Parque Explora. El Jardín Botánico de Medellín es un jardín al que tiene acceso todo el mundo absolutamente gratis. En otras ciudades de Colombia eso no sucede. Es un espacio en donde suceden muchas cosas, además de poder observar y entrar en contacto con la naturaleza. Entonces, digamos que lo interesante aquí es que ha habido una consistencia en esto de tener un espacio público para crear. Y entonces, ¿por qué ciertas ciudades son más proclives a innovar y otras no? Que era como lo siguiente que nos proponía Diana en nuestra conversación. Y aquí queremos comenzar con una cosa muy importante para Medellín y que siempre la ha tenido a su disposición para aprender. Pero aprender no solamente de otras ciudades de Colombia, sino también de otras ciudades del mundo, pero también en una simbiosis importante con el gobierno nacional. Y quiero que miremos todo eso porque es una disposición para aprender de todo el entorno en realidad. Y en ese sentido se convierte Medellín también en una ciudad que enseña. Quiero comentarles simplemente una experiencia. En este momento Medellín es la única ciudad latinoamericana mentora en una iniciativa de la Unión Europea que se llama el Intelligent Cities Challenge. Y nosotros supimos desde el principio que Medellín, en un contexto mucho más europeo que latino, iba a poder contar algunas de sus iniciativas, como contar su vibrante ecosistema de innovación y todas estas cosas, pero iba también poder aprender muchísimo. Y eso lo estamos entendiendo y así lo entendimos. El hecho de que seamos una ciudad mentora de ciudades europeas no quiere decir que Medellín no esté siempre en disposición de aprender. Y eso es muy importante, no solamente para la ciudad, sino para los ciudadanos, esa apertura.
Y este segundo elemento es siga la política pública. A veces decimos que, a veces olvidamos un poco que es en realidad ahí en el diseño de la política pública donde también parte la semilla de que podamos hacer cosas juntos, juntos especialmente desde lo público y desde la ciudadanía. Entonces, Medellín también ha sido pionera en Colombia en diseñar política, no solamente de emprendimiento e innovación social, sino de ciencia, tecnología e innovación. Medellín en el 2014 creó su política pública de emprendimiento e innovación social, ha tenido un plan de ciencia, tecnología e innovación y en este momento justamente está diseñando su política de ciencia, tecnología e innovación y reindustrialización, un poco relacionada con todo, digamos, o enfocada a todo el tema de reactivación económica post-COVID y verde, ¿no? Entonces, la política pública es una condición sin la cual es muy difícil trabajar, pero no es la única condición necesaria que necesitamos para que una ciudad sea más posible innovar que otra. Este tercer punto que ponemos aquí se llama Juntos pero no revueltos y el llamado o la idea que acá queremos contar es, o tomar es el trabajo juntos, ¿no? Es normalmente en este tipo de eventos y cada vez que hablamos nosotros los funcionarios públicos o cuando estamos desde el otro lado también pensamos en la importancia de trabajar juntos, sector privado, academia, lo público local, lo público nacional, pero en realidad y lo sabemos, pero aquí lo que queremos resaltar es sí juntos, pero no todos haciendo de todo. Lo importante de trabajar juntos es saber muy bien qué sabe hacer lo público local, qué sabe hacer lo público nacional, qué sabe hacer mejor el sector privado, qué hace mejor la academia. Y en esa interacción de quién hace mejor qué y que se dedique a hacer eso es que sucede este tema de las alianzas efectivas. Esa foto que ustedes están viendo ahí es justamente una iniciativa de Ruta N en el contexto del COVID-19 alrededor de la creación de ventiladores y un poco respondiendo a la necesidad de que estaban escaseando, y esto fue una iniciativa de gobierno local, por supuesto, sector privado y gobierno nacional. Entonces, cada quien se dedicó a hacer su parte y creo que esto es un proyecto que además no está terminado y que todavía está en desarrollo, pero que, digamos, ilustra muy bien esto que nosotros hacemos en Medellín, que es articularnos muy bien. Y Ruta N, que más adelante veremos un poco más el ecosistema de innovación en Medellín, Ruta N es como el articulador por excelencia en Medellín. Y eso es importante, tener una entidad que articule por excelencia el tema de innovación, no solamente innovación tecnológica pura y dura, sino por supuesto innovación pública y social con todo el conglomerado. Entonces, el conglomerado público me refiero de la ciudad de Medellín. El cuarto elemento del que queremos hablar aquí en esto de por qué algunas ciudades innovan más que otras o les va mejor innovando o pueden hacerlo con más consistencia son lo que nosotros llamamos los habilitadores de la innovación en lo local, digamos. Y aquí vamos a hablar de varios elementos y vamos a dar unos ejemplos de Medellín también. Entonces, el primero de ellos es los catalizadores de la innovación, ya que nos estamos refiriendo no solamente a personas, sino también a grupos y espacios que son muy importantes para que la innovación suceda. Y tiene también mucho que ver con el segundo punto del talento humano con capacidades para la innovación. Es decir, estos catalizadores dentro de lo público que detonan la innovación en la administración local, digamos que deben, o lo ideal, lo deseable es que tengan unas habilidades para poderlo hacer. Y eso es un trabajo que tiene que hacer mucho las ciudades y también el gobierno nacional en entender cuáles son esas habilidades, esas capacidades que debe tener el servidor público para que la innovación suceda. Dentro de la ciudad de Medellín y del conglomerado público de Medellín hay varias entidades que tienen esta labor de catalizar la innovación. Entonces está, por supuesto, Ruta N, está la Secretaría de Innovación Digital, que fíjense que es una secretaría nueva en esta alcaldía y que tiene todo que ver con los que les comentaba hace un momento digamos, de la iniciativa o la estrategia del Valle del Software, porque consideraron que era sumamente importante que hubiera alguien enfocado en el tema digamos, de innovación digital para la ciudad. Pero también tenemos a la ASI Medellín, que es donde yo trabajo y que también tiene unas personas y un equipo que también está pensando en los temas de innovación desde su misionalidad, pero que también se está ocupando por crear unas capacidades en ese equipo. Entonces, digamos que
estos catalizadores suceden también cuando el talento tiene una serie de características que así lo permiten. Y la flexibilidad de la cultura organizacional, que también suena un poquito cliché, pero realmente también hay que trabajarle un montón a eso. Y es, digamos que sabemos que en lo... Natalia, ¿Cómo? 2 minutitos, que hay que trabajarla Perfecto. muchísimo. Muchísimo. Te pido 2 minutitos más, acelerar un poco para poder hacer debate. Gracias. Claro que sí. Ya vamos terminando y pues todos sabemos aquí que en lo público estamos un poquito a veces muy estáticos y muy verticales y aquí necesitamos una forma de circular las ideas. La cultura de datos es sumamente importante y aquí quiero dar 2 ejemplos. El Departamento Administrativo de Planeación tiene una plataforma de seguimiento a los ODS bastante importante y sofisticada. Medellín Me Cuida, la iniciativa de seguimiento al COVID en esta administración que se basó en los datos para hacer círculos epidemiológicos y tratar y procurar controlar la pandemia de una mejor manera. Y nosotros desde la ASI Medellín también estamos armando una estrategia de manejo de datos que nos permita tomar mejores decisiones y decisiones más eficientes. La tecnología nuevamente es un elemento fundamental en esto porque permite al gobierno abrirse a la ciudadanía. Y aquí quiero mencionar especialmente el Laboratorio de Innovación con Enfoque GovTech de la Alcaldía de Medellín, que se llama Medellín y que es, digamos, fue creado por esta Secretaría de Innovación Digital que les acabo de contar que creamos recién en esta administración. Entonces, acá hay una cantidad de elementos que se cruzan entre sí. Voy a dejar estos 2 de trabajar en la versión al riesgo y el sí al fracaso, pero de pronto para la conversación, cuando estemos discutiendo de estas 2 cosas tan complejas también en lo público, que es el riesgo y el fracaso. Sí vamos a ser capaces de hacerlo y yo creo que sí es posible. Y esta es la última, edificar y sostener el ecosistema público de la innovación es fundamental también para que esta innovación suceda en las ciudades. Y acá yo tengo una diapositiva que les muestra un poco este ecosistema de la innovación pública en Medellín. Entonces les muestra dentro de la Alcaldía de Medellín cuáles son las instituciones que tienen un mandato de innovación, que son todas públicas, y separé a Ruta N y a la ASI Medellín porque tienen una especial condición en este ámbito, pero también tenemos el Centro de Ciencia, Tecnología e Innovación de Antioquia, la Simbiosis Universidad Empresa Estado, que ha sido clave en Medellín para poder sacar iniciativas adelante, pero quiero resaltar también la importancia del ecosistema público nacional para la innovación, que también le ayuda a los ecosistemas locales a ser mejores en el proceso de emprender su innovación en lo local. Y quiero dejar unas preguntas para la conversación de pronto, no solamente de este espacio, sino más adelante, y es cómo se da a continuación las políticas de innovación, escalando, replicando, teniendo a bordo diferentes sectores y agentes, cuáles son los espacios más efectivos para activar o detonar la innovación, son los espacios institucionales, son los espacios más flexibles, más orgánicos. Sobre los laboratorios de ciudad, muchas ciudades han tenido laboratorios. ¿Qué podemos hacer para que esos laboratorios no mueran? ¿Por qué unos están apenas naciendo y otros están en este dilema de, bueno, ¿por qué nos estamos de alguna manera decayendo en nuestra labor? O no decayendo, sino que sí se han debilitado un poco en algunos casos. Y cómo tener personas que sirvan en lo público con las cualidades necesarias para hacer efectiva la innovación. Esas son las ideas que tenemos desde Medellín. Muchas gracias. Creo que me demoré más de lo que tocaba, pero acá estamos para oír a los colegas y entrar a la discusión. Muchas gracias. Perfecto, Natalia. Bueno, he aprendido muchísimo y bastantes preguntas que me surgen a raíz de tu presentación. Me ha encantado la expresión detonar la innovación como si fuera una bomba, que es un poco lo que en inglés usamos como trigger, y trigger es el gatillo también, en realidad. Entonces me ha encantado esto de boom, ¿no? Y eso en Colombia tiene unas implicaciones muy peculiares, pero nosotros también estamos resignificando muchas palabras. Yo recuerdo que la primera vez que empezamos a usar esa palabra en muchos espacios a todo el mundo le sonaba como eso está muy violento. Y empezamos a resignificar palabras también y ha sido importante. Ha sido importante para el país y para la ciudad también, particularmente para Medellín. No, es que todo empieza en el lenguaje. En Naciones Unidas siempre, cada vez que nos peleamos con los Estados miembros durante horas para usar el término gobiernos locales, porque son gobiernos, no autoridades, todo empieza en el lenguaje. Hay otra cosa muy interesante que es que no puede haber
oferta sin demanda y demanda sin oferta. Entonces tenemos un poco el ciudadano, que es la ciudadana, que está en el medio, que es a la vez un votante del gobierno local, es a la vez un consumidor de los productos del sistema privado, pero también es un usuario del sistema público. Entonces no puede haber innovación sin una ciudadanía que la pida y que la consuma tampoco. Entonces muchas veces nos concentramos solo en la oferta de servicios y no pensamos en que esos servicios tienen que ser usados por alguien, por la ciudadanía. Entonces, ¿cómo un poco impulsar a la misma vez las dos? Porque no puede existir la una sin la otra. Yo llevo escuchando hablar de Medellín pues desde que empecé a trabajar en esto hace 20 años. ¿Cuál es el factor X, según tú, de por qué Medellín? ¿Por qué yo he oído hablar de Medellín hace 20 años? ¿Hay un factor X en Medellín? Yo sí creo. Yo soy de Bogotá y en este momento estoy viviendo en Medellín y te puedo hablar también desde el lugar de ser una bogotana que vivió en Bogotá, nació en Bogotá y tenía también el mismo referente de Medellín. Y yo creo que ha habido una confianza sin igual entre lo público y lo privado. Y una construcción sin igual entre lo público y lo privado. El empresariado de Medellín es un empresariado muy fuerte, no solamente en Medellín, sino en toda Colombia. También el empresario ha entendido siempre que quien esté sentado en el gobierno local es un aliado para ellos. Y creo que ese ha sido uno de los factores X de Medellín. Podría mencionar otro par, y es haber tomado decisiones, ¿cómo se dice? Bold, atrevidas, y es decir, bueno, vamos a crear una institución como Ruta N, que se va a encargar de liderar todo el tema de innovación en una ciudad. Sí, es una entidad pública, pero es una corporación pública, pero que actúa con régimen privado. Bueno, ¿cómo es eso? Son recursos públicos, pero actúa con régimen privado. ¿Por qué? La ASI Medellín, bueno, creemos que la cooperación y la inversión tienen que tener una agencia y dentro de esa agencia va a haber gente que también piense en innovación. Entonces, esas dos cosas, esa alta confianza entre lo público y lo privado, no importa cuál sea la corriente política, el sector privado siempre ha trabajado con el sector público local, con la administración pública, y esa capacidad de tomar decisiones que en algún momento pueden parecer atrevidas o no tan buenas decisiones y que en el mediano o largo plazo han probado ser decisiones interesantes. Aquí nada está terminado de construir, eso también lo sabemos. Estamos pensando todos los días en lo mismo, estamos entendiendo todos los días cómo lo podemos hacer mejor. Entonces, nada, eso diría que es el factor X de Medellín, Diana. En la ciudad nunca nada está acabado y si lo hemos terminado empezamos con cosas nuevas que nos inventamos. Así que esto es lo fantástico de la ciudad. Luego cuando dices que hay confianza entre las instituciones, claro, hay confianza entre las personas, porque es la cuestión de que las instituciones tienen que generar unos mecanismos que todavía no hemos inventado, aparte de cómo las instituciones tienen un sistema que tiene que haber una confianza obligatoria. No puede haber que, no me fío, el gobierno central no se fía del gobierno local. Esto no, tiene que haber una confianza de base institucional, porque si no, la confianza entre las personas, una vez que las personas cambian y las buenas dinámicas que hay entre dos personas se terminan, pues termina también la confianza institucional. A ver, si no veo preguntas por alguno de vosotros, si no le doy la palabra a María Eugenia y luego os animo también a seguir haciendo preguntas por el chat y luego al final tenemos después de la intervención de Montevideo también algunos espacios. Para no perder el ritmo, le voy a dar entonces la palabra a Natalia Curría de Ereser, que ella es directora de conocimiento. Uy, perdón, ¿qué hago? María Eugenia Corti, es que me animo y luego me pierdo, ¿ves? María Eugenia, ella es directora del Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente de la Intendencia de Montevideo. María Eugenia, tiene la palabra. Bárbaro, muchísimas gracias. Primero que nada quiero agradecer a PNUD y a Metrópolis por esta oportunidad de participar de este ciclo que me parece súper interesante. Y Natalia, muchas gracias por esa presentación, la verdad que ha sido iluminadora en algunos aspectos y muy interesante. Voy a tratar de hacer compartir la presentación. Van a ver esas grafiquitas, pero ya se van. ¿Me confirman si se está viendo bien? Estamos viendo la del CPU.
Ya no paso. Ahí está, ahora bien, Ahora gracias. sí, demora un poquitito. Bien, bueno, un poco la idea nuestra es compartir con ustedes lo que nosotros pensamos del tema innovación, hacia dónde, algunos ejemplos, y bueno, y hacia dónde creemos, o el camino que pensamos que tenemos que seguir para poder lograr esto de incentivar la innovación, ¿no? Y de hacer que surja la innovación. Entonces, me gustaría presentar brevemente al Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente de la Intendencia de Montevideo, del cual tengo el gusto de ser directora por este periodo, ¿verdad? Y para eso les cuento que la Intendencia organiza su gestión en 11 departamentos. Estos departamentos tocan diferentes temáticas, como son desarrollo ambiental, desarrollo social, desarrollo urbano, bueno, y uno de estos departamentos es el de desarrollo sostenible e inteligente. Y bueno, ¿cuáles son los cometidos de este departamento? Estamos comprometidos a promover la transversalidad de la gestión, ¿sí? Elaborando y haciendo proyectos con el resto de los departamentos de la Intendencia y en función de eso alcanzar los objetivos estratégicos que se hayan definido. A su vez, promover la participación ciudadana, la inclusión social y el control ciudadano sobre la gestión, ¿sí? Promover soluciones también para una gestión eficiente y lograr ese Montevideo más sostenible. Por supuesto, nuestro departamento opera, también gestiona y mantiene todo lo que es la infraestructura tecnológica de la Intendencia, y también estamos comprometidos con el tema de brindar datos y servicios abiertos y dar un soporte analítico y estadístico para eso que queremos decir, bueno, mejorar la toma de decisiones. Nuestro departamento está conformado por 2 gerencias, la Gerencia de Tecnología de la Información y una Gerencia de Tecnología para Ciudades Inteligentes, y la Unidad de Gestión de Calidad y Sostenibilidad y el Servicio de Planificación Estratégica. Para ponerlos en contexto de esta administración, la Intendencia definió estas 4 líneas estratégicas, ¿sí? Que van apoyado a la sustentabilidad ambiental, a la promoción del empleo y las fuentes laborales de calidad, la movilidad conectada, fluida, inclusiva y saludable, y el generar acciones para la igualdad de las personas y colectivos vulnerados en sus derechos para mejorar las condiciones de vida, ¿sí? Este es el contexto en el que estamos en el Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente. Y después de esta breve introducción, me gustaría contarles un caso concreto de una actividad que se desarrolló en Montevideo, que involucra a diferentes actores y que nos va a permitir explicar algunos de los aspectos de esta política de innovación que queremos llevar adelante, ¿sí? La Intendencia gestiona muchísima información, ¿sí? Parte de esta información está publicada como formato de datos abiertos. Estos datos están disponibles en la página web de la Intendencia. Además, a nivel nacional existe una agencia de gobierno electrónico que también publica esta información. Y esto se trata de una forma de transparencia de la gestión que a la Intendencia le interesa profundizar. Desde Montevideo se ofrecen datos de diversos tipos que tienen que ver con todo lo que pasa en el departamento, ¿sí? Desde cosas que pasan en la gestión hasta algunas variables ambientales de la ciudad, ¿no? Se cuenta con datos, por ejemplo, de la recolección de residuos, de cuál es el recorrido de los camiones de limpieza, datos de calidad ambiental, como es el índice UV o la calidad del aire, el tema de los horarios de los ómnibus, entre decenas y decenas de conjuntos de datos, ¿sí? Estos datos están disponibles, como decíamos, pero en formatos que se pueden acceder y se pueden descargar, ¿sí? Pero ¿qué pasa con estos formatos de publicación? Que terminan no siendo útiles cuando estoy en la calle y quiero saber qué ómnibus tomarme para ir a un determinado lugar y en qué horario pasa, ¿sí? No me voy a descargar esos datos para analizarlos en ese momento. Entonces, ahí nos planteamos el objetivo de, bueno, queremos acercar esa información del transporte a la ciudadanía, y para eso se creó la aplicación web y móvil que se llama Como Ir, ¿no? Esta aplicación muestra horarios y recorrido de los ómnibus, aconseja cuáles son las combinaciones mejores, muestra la geolocalización en tiempo real, o sea, puedo ver el ómnibus viniendo a la parada,
y calcula el tiempo estimado de arribo, que nosotros le llamamos ETA. Y acá me voy a detener en este punto, porque para definir este tiempo estimado de arribo y definir el algoritmo que calcula este tiempo estimado de arribo, la Intendencia convocó a un desafío público. Y el desafío era elaborar un prototipo que calculara el tiempo estimado de arribo de un determinado ómnibus a una determinada parada. Se presentaron equipos de estudiantes y desarrolladores, ¿sí?, con un perfil tecnológico, y presentaron propuestas, y la solución ganadora es la que hoy utiliza la aplicación. Otra forma de acceder a esta información, de acercar, digamos, esta información a la ciudadanía, es a través de los datos en línea. Y para este caso particular del tiempo estimado de arribo se diseñó y se implementó una infraestructura tecnológica que va a permitir publicar estos datos, pero no solo como datos, sino ahora como un servicio que no solo lo consume, digamos, o lo accede la aplicación web y móvil de Cómo Ir, que está desarrollada por la Intendencia, sino que también está permitiendo que esta información sea accedida por otras empresas. Por ejemplo, Movit, ¿sí?, que sabemos que tiene su propia aplicación de transporte. Entonces, estos son los datos que se publican como servicio, pero tenemos muchísimos más datos que se publican como servicio. Pero ahí nos preguntamos, ¿cómo podemos avanzar en la oferta de datos y servicios abiertos? Y acá es donde nosotros entendemos que se generan estos circuitos virtuosos, a partir de estas acciones, ¿sí? Existe primero comunicación directa con los usuarios que permite conocer aspectos de mejora y detectar fallas. Existe una comunidad que la creamos le llamamos de beta, o sea, son beta testers, son gente que prueba, que está interesada en probar y comentar nuevas funcionalidades de la app en particular, ¿sí? Por otro lado, tenemos que los ganadores del desafío iniciaron su propia empresa. No hicimos el seguimiento posterior, pero sabemos que en el momento en que ganaron, ellos iniciaron una empresa, consolidaron e iniciaron su propia empresa. Entonces, estos circuitos virtuosos aportan en la mejora continua de la aplicación, aportan en la participación ciudadana, en experimentar y dar su opinión con este tema, por ejemplo, de los beta testers, y además entendemos que amplían ese ecosistema mostrando nuevas oportunidades a emprendedores, como fue el ejemplo de estos desarrolladores que a partir de este algoritmo decidieron armar su propia empresa. Entonces, ahora otro circuito que creemos virtuoso, que está generando esta experiencia, y que estamos tratando de formular una convocatoria a ideas justamente para resolver la pregunta que planteábamos al principio, identificar esos nuevos servicios que podríamos brindar. Y acá la pregunta es, bueno, ¿y qué nuevos circuitos virtuosos puede generar una convocatoria de esas características? ¿Cuál es el camino o qué otras iniciativas podemos elaborar para promover la innovación, ¿no? Y acá, esto es lo que nosotros nos preguntamos, y estos son algunos, ahora les vamos a mostrar algunos de los caminos que nosotros entendemos que podemos recorrer. ¿Y con qué objetivo, no? Porque también está eso, promover la innovación con el objetivo de, bueno, brindar servicios innovadores que agreguen valor y mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. A su vez, habilitar esos espacios para la innovación que pueden generar incluso nuevos emprendimientos, ¿no? Queremos buscar nuevos circuitos virtuosos a varios niveles. ¿Cómo? Con una innovación participativa, donde podamos involucrar al ciudadano, y acá vemos eso de explotar el tema, por ejemplo, de los datos y servicios abiertos, lo que nos planteábamos, ¿no? Decir, bueno, ¿qué otros datos, qué otros servicios y qué circuitos virtuosos
van a aportar. Tenemos pensado que los ODS pueden ser las líneas estratégicas utilizadas para evaluar el impacto, ¿sí? Para evaluar ese impacto. A su vez, a través de la vinculación con la ciudadanía por nuevos canales, que ya tenemos algunos, como por ejemplo las plataformas de participación, algunas encuestas, formularios, etcétera, poder analizar y actualizar los procesos actuales de gestión de la Intendencia. A su vez, la vinculación con la academia, que nos parece que tiene que estar. Ya se firmaron convenios con la Universidad de la República, que es la universidad pública y es una de las más importantes, y además hay algunos trabajos, algunas iniciativas con otras universidades que ya se están armando desde la Intendencia, y entendemos que estos proyectos que se plantearon a través de estos convenios van a generar nuevos circuitos virtuosos, ¿sí? Van a generar nuevas iniciativas. También la vinculación con organizaciones de la sociedad civil y con empresas, ¿sí? Tenemos un ejemplo en este sentido con una aplicación que se llama Por Mi Barrio, que es creada por una ONG que se llama Data, y a través de los servicios brindados por la Intendencia, ¿sí? Que se vinculan, son servicios que se conectan con nuestros sistemas de reclamo, y a través de estos servicios permitió que esta aplicación le permite a los ciudadanos generar reclamos y hacer su seguimiento. Pero es una aplicación creada no por la Intendencia, sino por una ONG que utiliza ese software o esos servicios que nosotros le brindamos. También creemos que tenemos que tener una mirada al mundo. ¿Y qué nos planteamos en esto? Bueno, el tema de continuar con las redes de ciudades, eso nos parece que sí, que tiene que estar, que eso nos aporta, nos nutre, nos brinda ideas. Y además la creación de observatorios definidos como, bueno, un espacio de consolidación de datos y servicios con indicadores y donde se genere y se publique conocimiento experto asociado a algunas temáticas particulares, ¿sí? Que ya tenemos ahí, estamos armando algunas ideas de cuáles podrían llegar a ser esas temáticas. Y por último, y esto como para terminar, que estoy pasadita unos minutos, pero no menos importante, todas las acciones destinadas a gestionar esa innovación, ¿sí? Y ahora sí, pasaditas 3 minutos, pero agradecerles, y bueno, esta es un poco nuestra mirada y nuestra propuesta en torno a cómo la generación de innovación en la ciudad puede aportar y cómo se puede llegar a obtenerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, María Eugenia. Te dejamos pasar de 3 minutos, no te preocupes, porque ha sido muy interesante ver específicamente un caso. Entonces, pues siempre, o sea, me ha encantado porque la explicación de Natalia ha sido pues una visión sobre toda la ciudad y la tuya ha sido un elemento específico, que es lo que luego necesitamos para seguir avanzando, porque necesitamos casos concretos. Me ha gustado mucho esta experiencia porque sabéis que ahora está de moda esta expresión de que los datos son el nuevo petróleo. Es el nuevo petróleo del mundo, o sea, la nueva economía va a estar basada en los datos. Entonces me ha gustado este ejemplo donde se liga la mejora de la movilidad de la ciudad a crear esto que llamáis fuentes laborales de calidad, que me encanta, y cómo pues este grupo de chicos al final han encontrado una vía laboral, que luego han formado su propia empresa y han aprendido, digamos, a qué hacer con este petróleo. Han elaborado productos plásticos, han elaborado gasolina, pero algo han hecho de este petróleo de los nuevos datos. Luego me ha gustado también mucho tu mención de los ODS. Yo no creo que cuando las Naciones Unidas aprobaron los ODS en el 2015, nadie se pudo imaginar entonces que esto iba a llegar al nivel de territorio como instrumento de planificación, como articulación de la innovación, como está llegando ahora. Creo que ha sido también un detonante, por volver al símil de explosivo, y me ha encantado obviamente verlo ligado a casos específicos concretos donde tú hablas mucho de indicadores y de cómo luego todo tiene que estar integrado en las políticas públicas, medido el impacto, y ha sido súper interesante. Tenemos una pregunta específica de Claudio Polón a través del chat que nos dice
dice específicamente cuál fue el elemento para motivar a estos estudiantes a presentar el desarrollo del algoritmo. ¿Hubo un premio en efectivo, hubo unas becas? O sea, ¿cuál fue el elemento motivacional de este proceso? Sí, en este caso hubo el premio era en dinero, sí. Era alrededor, creo que de unos $5.000, una cosa así, en ese momento. Sí. Y ese fue la motivación. Pero eso, o sea, creo que igual, aparte del dinero, que igual armar ese algoritmo, organizarse, para ellos también tenía un costo. Creo que también generar esa idea y después poder decir que ese algoritmo es el que ahora utiliza la aplicación, también es un elemento motivador, ¿no? Creo que está bien el tema, la parte económica, pero en realidad creo que no necesariamente fue lo único que motivó. También es el orgullo de contribuir a la ciudad. Supongo que cuando su abuelita tome el colectivo dirá, esto lo ha desarrollado mi nieto, y será también un motivo de orgullo, porque al final, bueno, es ayudar a que la gente se mueva mejor. Sí, Óscar, además, perdón, no, el tema también es que justamente eso también los motivó y los incentivó a crear su propia empresa, ¿no? Podría haber quedado, por eso entiendo que si bien la parte del dinero puede haber sido un elemento motivador, me parece que no fue el único, porque si no, ellos no se hubieran entusiasmado con el tema de armar su propia empresa. tengo ahora una palabra pedida de Joan Valle. Le doy primero la palabra a Óscar, que tenía algunos comentarios, luego a ti, Joan, y podéis hacer comentarios sobre cualquiera de las dos presentaciones, tanto preguntada tanto a Natalia como a María Eugenia. Óscar. Gracias, Diana. A mí me pareció muy interesante cómo desde Medellín se hacía mucho énfasis en la escala territorial, ¿no? El valle del software, el espacio público, como la materialización de esos espacios y la aparición de la innovación se daba en el territorio específicamente, y es muy interesante el contraste que se planteaba desde Montevideo, ¿no? Es un contraste mucho más enfocado hacia el mundo digital, hacia el mundo smart, por ponerlo alguna palabra tópico. Pero en los dos casos me surge la duda, es la apropiación de la ciudadanía. Estos proyectos, ¿cómo han sido canalizados por la ciudadanía? ¿Han sido incorporados en ellos? ¿Tienen ustedes algún tipo de estrategia para llegar a esta comunidad y decirle, hey, mire, acá tienen esto y acá tienen esto, pueden aprovecharse de ellos? Porque esos proyectos muchas veces tienen el riesgo de que se hagan, queden muy potentes, pero no lleguen a la ciudadanía. ¿Qué estrategias diseñaron ustedes en esa línea? La pregunta evidentemente va para los dos lados del subcontinente. Sí, le doy la palabra a Joan y luego a lo mejor hacemos una ronda de Natalia y de María Eugenia. Joan, ¿te puedes presentar, por favor? Sí, gracias. Soy Joan Valle, del Ayuntamiento de Barcelona. Trabajo con el Comisionado de Innovación Digital. Trabajo en políticas digitales y relacionadas con la innovación. Me he tenido mala suerte de conectarme tarde, me he perdido la presentación de la Ciudad de las Flores. Me habría gustado, pero no he podido escucharla, o sea que Natalia, no puedo preguntar nada respecto a eso, pero respecto a de María Eugenia, a mí me pareció entender que la iniciativa la habéis lanzado desde una dirección de desarrollo inteligente. Y yo pregunto, supongo que también habrá una dirección de movilidad. Y mi pregunta es, ¿cómo ha participado la Dirección de Movilidad o el Departamento de Movilidad en esa iniciativa? ¿Cómo es esa relación? ¿Qué problemas hay o cómo la habéis construido? Vosotros habéis encargado de esa parte de dinamizar la innovación en sí, ¿no? De pensar el servicio y de empujarlo, pero supongo que movilidad ha de estar implicado de alguna forma. ¿Cómo ha funcionado esto internamente? Bárbara, tu pregunta. Sí. Adelante. No sé si querés que responda ya o... Sí, por favor. Sí. Bien. Por eso nosotros planteábamos, por eso en el contexto, que uno de los objetivos del departamento es trabajar de forma transversal. Porque, a ver, nosotros entendemos que la tecnología por sí sola prácticamente es muy difícil que aporte, y tenemos que justamente trabajar en conjunto con el resto de los departamentos que tienen sus temáticas particulares. Y en este sentido es que sí,
tuvimos un trabajo muy fuerte con el área con el departamento de, como tú bien decías, hay un departamento de movilidad, que fue quien además nos coordinó, o sea, armamos un equipo o sea, toda la estrategia, digamos, alrededor de este desafío estuvo muy coordinada con el departamento de movilidad. O sea, nosotros desde el Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente, por más que generamos algunas iniciativas y generamos ideas, siempre vamos acompañados de los departamentos que son, digamos, las áreas expertas en determinada temática. Incluso a veces involucramos a más de un departamento, ¿no? Porque hay áreas que son, o temáticas que son tan transversales que en realidad necesitamos que más de un departamento coordine o participe. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, yo por mi experiencia municipal, cuando el departamento de urbanismo y el de movilidad no se hablan, es un desastre total y uno de los dos termina muriendo políticamente. Siempre. Por eso yo recuerdo, yo viví en Barcelona un tiempo y cuando llegué lo primero que miré es ver si urbanismo y movilidad estaban juntos bajo una misma persona y generalmente en Barcelona es lo que sucede. Natalia, ¿algún comentario sobre este tema de la apropiación de la ciudadanía con el que podríamos estar también horas hablando? Claro, antes quiero decir una cosa muy, muy corta y es muy bonita la diferencia entre las dos presentaciones y revela también mucho de quiénes somos, de quién es María Eugenia, quién soy yo y cómo entendemos la ciudad. Nosotros desde la ASI, por supuesto, tenemos que entender las ciudades de una generalidad y María Eugenia tiene esa responsabilidad directamente en ella y tiene que impulsarla. Entonces, de repente, si en el futuro invitan a la Secretaría de Innovación Digital, la Secretaría de Innovación Digital les va a contar específicamente qué es lo que está haciendo, o si invitan a Ruta N, les va a contar cómo están diseñando la política pública. Eso es lo interesante de ver como también la diferencia del foco de las presentaciones. Ahora, apropiación del conocimiento, la ciencia, la tecnología, la innovación, la apropiación de la ciudadanía. Fíjense que eso viene incluso desde el diseño de la política pública y me voy a volver a parte de la presentación donde yo les decía que acá tenemos en Medellín también una triada universidad, empresa, Estado muy poderosa. Les hablé de la confianza entre lo público y lo privado, pero también Factor X es esa triada universidad, empresa, Estado que funciona muy bien para muchas cosas. Entonces, en Medellín hay una red, digamos, de universidades, de instituciones de educación superior que piensan en la innovación social. Y ellos son los que más hablan de la apropiación del conocimiento, de la apropiación de la ciudadanía, de la ciencia y la tecnología. Entonces, digamos que cada vez que se está diseñando una política pública en Medellín, ahí está la academia participando y diciendo, oh, hey, si esto se queda en la administración local, si esto se queda en el lenguaje de la ciencia, la ciudadanía no va a poder ni entender ni usar. Entonces, Medellín entiende muy bien que la ciudadanía debe participar en la definición de los desafíos y eso lo hace a través de tecnologías, plataformas y una serie de herramientas que le permiten a la ciudadanía decir, yo así entiendo esto. Y cuando la ciudadanía dice, yo así entiendo esto, empieza a sentirse parte de, a involucrarse en. Y después está también esta simbiosis con la academia que te dice, listo, la ciudadanía está participando, pero necesita comprender mucho mejor. Entonces vamos a todo este lenguaje que a veces es o confuso, o pesado, o poco entendible, vamos a aterrizar a la ciudadanía para que también puedan hacer esta apropiación, como tú dices. Ahora, la tecnología no se apropia si no sirve. Es decir, la ciudadanía nunca va a apropiar una tecnología si no le encuentra valor. Y para que tenga valor para la ciudadanía, pues la ciudadanía debe estar ahí en el proceso de entender para qué sirve, por qué sirve, qué es lo que estamos tratando de solucionar, cuál es el desafío que estamos enfrentando. Entonces, la apropiación también tiene mucho que ver con qué tanto valor le genera a la ciudadanía lo que le estamos proponiendo desde las administraciones locales, ¿no? Entonces, academia que nos llama la atención en la apropiación y en bajar un poco las cosas hacia la ciudadanía, el diseño de la política pública, cualquiera que ya sea relacionada con la innovación, la ciencia y la tecnología, que siempre incluye apropiación social del conocimiento y generar el valor que realmente la ciudadanía necesita para que
haya también esa apropiación, no solamente desde el principio de la cadena de valor, sino en el uso efectivo de las soluciones y en la construcción también de las soluciones, ¿no? Sí, esto me lleva también a hacer un pequeño comentario sobre la infancia y los colegios. Yo creo que empezamos muy tarde, empezamos ya muy tarde a ocuparnos de la ciudadanía, hay que empezar antes. Yo recuerdo cuando yo era pequeña, ya en los 80, me enseñaban los conjuntos y los subconjuntos. Y yo decía, ¿esto para qué me sirve? Y es que no entendía lo de ¿sabes? Tenemos los dos círculos y una manzana entra en un círculo. Y decías, esto son las cuestiones de lógica, que o las empiezas a entender cuando eres pequeño o luego es inútil que te las expliquen después. Entonces, esta flexibilidad mental, entender la ironía para los niños, por ejemplo. O sea, o la entiendes de pequeño o luego es una capacidad que no vas a tener después. Y esta capacidad de adaptarse a este mundo, con estos trabajos que no conocemos, con este mundo que es de verdad muy incierto, tenemos que empezar a trabajarla más en los colegios. Y yo animo a los gobiernos locales que tenéis competencias para trabajar con colegios, aunque no podáis incluir innovación en el currículum de los colegios, porque generalmente es nacional, pero se pueden hacer muchas actividades con los colegios. Y creo que hay que empezar a ir hacia atrás en el tiempo. Tenemos pocos minutos, veo que Virginia quiere pedir la palabra. Te doy la palabra, Virginia, brevemente, y luego ya paso a Octavi para conclusiones. Sí, muy brevemente, Virginia Varela del PNUD Uruguay, acompañando esta instancia tan interesante. Simplemente colocar también el tema de la apropiación por parte de los actores públicos. Digamos, uno de los atributos de las políticas públicas en general es la inercia. O sea, las políticas públicas muchas veces operan y operan inercialmente, aunque las realidades cambien, aunque haya desafíos diferentes. Entonces, incorporar la innovación ya no en la transversalidad, sino en la cultura organizacional y del modo de gestionar de la cosa pública también es relevante. O sea, digamos, para colocar también el tema de la apropiación y de la consolidación y de la incorporación de esto, porque esto supone además para el actor público, digamos, esto que de alguna manera también planteaba Natalia, la licencia para equivocarse, para probar, para ensayar, para generar innovaciones, algunas de carácter incremental y otras de carácter disruptivo, y lo disruptivo genera resistencia. Entonces, ¿cómo construir esa cultura en el ámbito público de la innovación como algo que esté en el ADN? Y además, la innovación que no es cualquier cosa, nosotros siempre decimos la innovación debe estar adjetivada, la innovación ¿para qué? O sea, la innovación que transforme, la innovación que genere, sobre todo transformación en la calidad de vida y mejora en la calidad de vida y bienestar de la ciudadanía, ¿no? Pero entonces yo simplemente quería colocar, además de la preocupación por la apropiación por parte de la ciudadanía, también por el actor público que no se transforme en lo que muchas veces en Uruguay pasa, que es el impulso y su freno, ¿verdad? Hay impulsos, eso se frena, pero no se termina de incorporar esto como un elemento de la cultura organizacional de la cosa pública. Me ha encantado tu comentario de licencia para equivocarse. Perdón, me hace pensar en 007 de licencia para matar. Entonces también quizás hay que hacer licencia para hacer política pública, simplemente, y después de ello obviamente tener derecho a equivocarse, porque el riesgo de la innovación es grande para un alcalde, para un intendente, es muy grande y necesita un poco quizás también ser una especie de 007 dentro de operar con este tipo de licencia fuera de lo normal, de la inercia de la que tú hablas. Tenemos que ir concluyendo, aunque yo estaría aquí toda la mañana, la verdad. Le voy a pasar entonces la palabra a Octavi de la Varga, que es el secretario general de Metrópolis y que siempre nos ilumina con sus comentarios finales sobre lo que hemos discutido. Octavio. Uy, Octavio, sí, Octavio. Diana. Hola. Gracias, Diana. Y, perdón, buenas tardes desde Barcelona, desde una calurosa Barcelona. También debe ser cosas del cambio climático, porque estamos teniendo un junio hipercaluroso, cuando es normal, y estamos ya viviendo momentos en general de incertidumbre, ¿no? Momentos de mucho que las cuestiones cambian de un día para otro, la toma de decisiones también tiene que ser muchas veces acelerada, en momentos donde a nivel de seguramente de gobiernos locales, ¿no? De equipos técnicos y de liderazgos políticos, a veces da miedo tomar decisiones, ¿no? Tomar riesgos, y al mismo tiempo veníamos, yo creo, me ha gustado mucho algunas de las palabras que han salido, ¿no? Política pública, no ha parado de salir esa palabra política pública, que me da la sensación que pre-pandemia estaba como un poco defenestrada, ¿no? Todo lo público en muchas regiones del mundo y especialmente a nivel local estaba defenestrado y nos estamos dando cuenta que es necesaria la política pública, ¿no? Pero el problema es cómo construimos esa política pública. Y justo cuando estaba oyendo me he acordado que hace, y perdonar si soy autorreferencial, que hace más o menos 10 años
estábamos en el ecuador de la implementación de un programa de la Unión Europea que muchas ciudades y gobiernos locales latinoamericanos estarán familiarizados, que es el programa Urbal. Y era un programa que hace justo 10 años lo que estaba impulsando era la construcción de la política pública. Se hablaba mucho de innovación social para la inclusión social, ¿no? Eso también hablamos, Virginia de PNUD Uruguay hablaba del para qué, ¿no? Yo creo al final esa cohesión social. Y daba la sensación como que todo ese tema de había como también decía, ¿no? Había como que la política pública parecía que había como desaparecido. Daba la sensación también que prepandemia, todos los procesos, ¿no? Todo ese debate que hablábamos de participación ciudadana, ¿no? Se había como, no agotado, pero como un cierto cansancio, ¿no? Es lo público. Muchos habían invertido en tema de presupuestos participativos, etcétera, pero parece que no. Y de golpe la pandemia nos ha hecho mirar por una parte, redescubrir lo local, redescubrir lo público y redescubrir la ciudadanía como actores esenciales de la construcción de lo público y de nuestras ciudades, ¿no? Y ahí yo creo que han sido varios elementos muy interesantes. Uno, el tema de cómo la administración pública tiene que mantener ese diálogo continuo con la ciudadanía, ¿no? Y esos elementos de ciudades o gobiernos locales que son innovadores, o ciudades innovadoras, entiendo como ciudades innovadoras, sociedades innovadoras, comunidades innovadoras, es porque hay un diálogo con los diferentes actores de esa sociedad, ¿no? Y seguramente cuando tiene impacto es porque el gobierno local a lo mejor no toma ese liderazgo, pero sí que juega un rol de articulador, de articular y facilitar esas innovaciones y ese diálogo para la innovación. Es muy importante lo de las habilidades, ¿no? Cómo generamos habilidades. Y seguramente, yo os hablaba de este programa Urbal, lo que no teníamos hace 10 años lo tenemos ahora, ¿no? El impacto de las nuevas tecnologías, que es uno de los elementos que hoy también se ha tratado, ¿no? Disponemos de muchas nuevas tecnologías, de muchas nuevas maneras de relacionarnos, que seguramente todavía estamos haciendo la digestión, ¿no? Y muchas veces la ciudadanía va por delante de la administración pública. Yo creo que ahí es uno de los retos que tenemos, ¿no? De cómo recuperamos ese diálogo en el contexto de las nuevas tecnologías, de los nuevos instrumentos que tenemos. Me ha encantado que Natalia hablara de riesgos de fracaso, ¿no? Oír que desde la administración pública se habla de riesgo de fracaso es tremendo. Yo creo porque vamos a menos en el norte global y especialmente en Europa a que desde la administración pública nadie quiere tomar riesgos porque nadie quiere asumir responsabilidades por el coste que puede tener político, económico, incluso de orden civil o penal, ¿no? Entonces, que la administración quiera experimentar, que hable de tomar riesgo y fracaso, porque sin riesgo y fracaso no hay innovación, es esencial. Y yo creo que ahí también tenemos que generar como un pensamiento, una masa crítica, ¿no? Desde los gobiernos locales diciendo, nos tenemos que dar, porque no solamente somos gestores de servicios, sino somos constructores de política pública. Y entender también la innovación no como un punto final. Creo que también durante mucho tiempo hemos vinculado, Óscar lo apuntaba, ¿no? Estaba muy vinculada la innovación a SMART, y SMART mucho solamente como implementación de objetivos tecnológicos, pero no como un proceso, ¿no? Creo que tenemos que entender la innovación como un proceso para ese para qué que Virginia planteaba, ¿no? Yo creo que desde Montevideo nos han dado un ejemplo, ¿no? De muchos ejemplos concretos en el día a día de cómo se pueden articular. También cómo a veces esa esfera, ¿no? Y yo creo que ahí nuestros modelos de gobernanza no están todavía adaptados, ¿no? Esto, como mínimo a nivel local, ¿no? Esos elementos a partir de la participación ciudadana, la generación de un modelo de negocio, pero que al final también es un modelo de inclusión social, que al final se pone al servicio público, pero que el servicio público al mismo tiempo retroalimenta lo privado, y por tanto yo creo que estamos también innovando, ¿no? Esta innovación social y estos procesos de innovación social, innovación política pública, también nos está obligando a innovar en los modelos de hacer a nivel público y en los modelos también de gestión de lo público. Y yo creo que lo de hoy un poco es un disparador, ¿no? Yo creo que ningún gobierno local tiene las certezas, y yo creo que es un elemento que está saliendo mucho también, lo que comentaba María Eugenia, ¿no? Cómo ese trabajo en red, cómo el trabajo con otros gobiernos locales nos puede permitir testar, intercambiar y desarrollar marcos de referencia, ¿no? Y yo creo que se han salido muchos elementos, como os decía, muy concretos y muy claros. Hablaría, pues, repito, riesgo y fracaso, confianza, articulación de actores, innovación como proceso y la política pública como elemento clave, ¿no? Muchísimas gracias, Octavi. Hemos terminado el tiempo de hoy y bueno, creo que hemos identificado algunos elementos. Como siempre, las respuestas nunca son únicas para nada, pero lo importante es empezar a identificar estos puntos de torsión donde podemos empujar la innovación y obviamente compartirla con las ciudades para que nadie se quede atrás en esta carrera por ofrecer mejores servicios a nuestros ciudadanos y tener mejores administraciones y mejor sector público.
Con esto pues les agradezco muchísimo su participación. Estaremos compartiendo con ustedes el enlace a internet una vez esté listo y nuestros compañeros de Metrópolis nos hacen una especie de infografía para tener un poco las ideas claves y poderlas comunicarlas mejor. Y bueno, pues sin más, gracias a todos. Esperamos verles en la próxima sesión de Aprendiendo de las Ciudades y nada, que tengan un buen día. Un abrazo muy fuerte aquí desde Nueva York. Chao. Saludos a todos y a todas. Gracias. Un saludo.